Cuando gusten comenzar, estamos ya atentos aquí todos de ustedes. Sí, claro. ¿Pueden ver mi presentación? Sí. Ok, muy bien. Bueno, empiezo. Muy buenas tardes a todos. Ya aquí estamos en la capital de Sinaloa, Culiacán. Aquí ya es la 1 de la tarde, son tardes. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Dulce Carmina Franco Larrañaga y pues estoy muy contenta aquí de presentar nuestro proyecto de investigación. Soy alumna de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y el título de nuestra investigación lleva por nombre El rol del docente en la educación socioemocional, considerando como indicador de logro la autoestima en niñas y niños de preescolar. Mi asesora es la doctora María Luisa Pereira Hernández, docente e investigadora de la universidad. Y comienzo con mi otra asistente es la máster Virginia Mireya Satarain, que también nos acompaña aquí en esta presentación. Y empezamos. Bien, como planteamiento del problema en esta investigación, se plantea esta problemática resulta de prácticas docentes detectadas en un jardín de niños donde rara vez se articulan los campos de formación académica con las áreas de desarrollo personal y social. Es decir, que el docente en su práctica trabaja por separado los contenidos académicos y los de educación socioemocional del plan de estudios de preescolar, siendo pertinente desarrollar un desarrollo integrador que incluya tanto actividades académicas y actividades relacionadas al aspecto socioemocional. Bien, considerando lo antes expuesto de la problemática, se dirige a responder las siguientes preguntas. Se dice que las preguntas plantean que cómo se lleva a cabo la práctica docente de preescolar en el componente curricular áreas de desarrollo personal y social en el aspecto de la educación socioemocional, considerando como indicador de logro la autoestima. También plantea que cuáles son los conocimientos que posee el docente, qué estrategias utiliza, cómo las utiliza y a su vez cómo las evalúa y cuáles han sido los resultados referentes al indicador de logro la autoestima. Bien, en la justificación, bueno, este trabajo de investigación se justifica ante la demanda de enfocar la educación desde una visión humanista, permitiendo colocar en el centro del esfuerzo formativo a las personas, sus relaciones y el medio en que habitan, considerando así lo socioemocional como favorecedor del desarrollo potencial humano y que provee los recursos internos para enfrentar las dificultades que puedan pueden presentarse a lo largo de la vida. Bien, como muchos sabemos, pues el desarrollo socioemocional de las niñas y los niños resulta ser la base para una integración óptima. Y también se percibe que el papel del docente, en este caso, juega un aspecto muy importante para desarrollar todas las habilidades socioemocionales. Como objetivos, el objetivo general de esta investigación es analizar la práctica docente de preescolar en el conocimiento curricular, áreas de desarrollo personal y social, en el aspecto de la educación socioemocional, considerando como indicador de logro la autoestima. En los objetivos específicos es conocer sobre los conocimientos del docente, enunciar sus estrategias y explicar cómo evalúa el docente sus estrategias y a su vez describir los resultados obtenidos por el docente de preescolar al trabajar el indicador de logro, la autoestima. Bueno, se cree que el docente en esta fase 2 de educación preescolar de la nueva escuela mexicana, se cree que el docente evalúa solo los conocimientos cognitivos, dejando de lado, a través de la observación de sus alumnos, el registro de sus conocimientos socioemocionales como su seguridad, comportamiento y expresión de sus estrategias.
Por lo tanto, al docente se le dificulta tener un ambiente cordial porque al trabajar ocasionalmente la autoestima, los alumnos difícilmente regulan sus emociones. Y bien, pues en el estado del arte se buscó, se investigó sobre investigaciones relacionadas al tema. Se encontraron 5 investigaciones internacionales y una nacional, las cuales están enfocadas en el alumno como objeto de estudio y no en el docente. Regionales no se encontraron. Bien, como parte del marco teórico, se cita a Vizquerra con la educación socioemocional, las perspectivas del profesor acerca del alumnado de Valencia y Osorio, la relación maestro-alumno, el paradigma de las emociones básicas, su investigación de Lepersky y el aprendizaje personalizado de Cole y el profesor como orientador de Espósito, una teoría, bien, un segundo. Bueno, aquí me gustaría acentuar en esta teoría de Jerome Singer y Stanley del enfoque cognitivo de las emociones. Me gustaría acentuar aquí porque esa teoría me hizo reflexionar acerca de la cuestión de de dónde vienen las emociones. Comentaba una conferenciante, la doctora Cynthia Lisset, que las emociones son genéticas. Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, sí, de acuerdo al enfoque que ellos de lo que ellos plantean, es que la emoción realmente sí es genética porque muchas veces podemos pensar que, bueno, nos preguntamos cómo es que se transmiten, pero realmente de acuerdo a nuestras vivencias, nuestras experiencias, Recording in progress. que ¿cómo se pudiera decir? Que nos transmitieron nuestros padres, el contexto en el que nos desarrollamos, pudiera ser una cuestión de transmisión, de decir, bueno, yo me siento avergonzado en cierto modo porque me puedo expresar abiertamente porque mis padres me lo transmitieron o el contexto en el que yo me desarrollé me lo transmitió de cierto modo. Entonces, es una cuestión que se deposita en la conciencia, para entenderlo así de manera más intensa, ¿no? Porque yo siempre estuve pensando y analizando realmente no entendía. Entonces, esta teoría me llevó a ese análisis de pensar que realmente o individualmente, cada quien evalúa una emoción de acuerdo a lo que vivió, a lo que experimentó, ¿no? Entonces, no sé si esta explicación le pudiera aportar algo a la doctora que lo planteó así como que era de una manera genética. Y bueno, también cité a Goldman con la educación emocional y a Erickson con la teoría del desarrollo psicosocial y el diagrama epigenético del alumno y sus palabras, la teoría de las palabras positivas. Y bueno, como en la metodología, bueno, este es un trabajo de corte cualitativo y se utilizó una etnografía virtual. Las técnicas que se utilizaron fueron la observación con categorías relacionadas a las preguntas de investigación de este trabajo de acuerdo a la práctica docente derivadas del indicador de logro de la autoestima, donde se registraron prácticas educativas de las docentes. Se observaron en esta investigación, se observaron 9 docentes durante varias sesiones y pues se registraron prácticas, vivencias que acontecen a diario. También se diseñó una entrevista con preguntas relacionadas a la cuestión, a la trayectoria laboral que tienen.
y concepciones básicas de la educación y otros aspectos que ellas trabajan en la convivencia con sus alumnos. También se les envió un cuestionario de Google Forms. Disculpe, querida Y licenciada, bueno, estamos a un par de minutos de poder concluir su ponencia, por favor. bien, gracias. Bueno, los sujetos fueron 9 docentes con un perfil de licenciadas en educación preescolar y una en maestría. Y el escenario fue las clases virtuales en línea. El desarrollo procedimental que llevó a cabo fue que se realizó a partir de la práctica docente, se tomaron en cuenta como sujetos de estudio las 9 docentes, la práctica de las 9 docentes, como instrumentos básicos de la recolección, se utilizó una guía de observación y donde se realizaron las prácticas educativas y también así como las entrevistas para las mismas y se utilizó el cuestionario como ya se mencionó. Y una vez recabados los datos, se extrajeron los códigos de la práctica donde que se observaron de las respuestas y para una vez hacer su triangulación y captura de los datos. Como resultado, se encontró que las docentes contemplan diferentes significaciones relacionadas a la educación socioemocional, como lo es el ambiente escolar y la identificación de diferencias individuales entre los estudiantes. El docente define la educación socioemocional a partir de conceptos como ambientes armoniosos, elogiar a los niños, hacer sentir los integrados al grupo, aumentar la autoestima, identificar necesidades y diferencias individuales. Todo esto para poder desarrollar en el aula actividades apropiadas para los estudiantes y a su vez que puedan lograr los aprendizajes adecuados, así como las metas y el éxito que se propongan. Sin embargo, se observa una concepción empírica de la educación socioemocional y por ende una práctica pobre en el indicador de logro de la autoestima. Estas definiciones reflejan el conocimiento práctico de los docentes debido a que, aunque no reconocen la definición como tal, ellas logran integrar componentes de la educación socioemocional que son a su vez reflejados desde su quehacer cotidiano. Y bien, en las conclusiones se aterrizó en que conocer las diferencias y características individuales de los alumnos implica para los docentes dedicar tiempo a saber cómo expresan sus deseos, gustos y necesidades, permitiendo aprender que cada persona es diferente y por lo tanto las habilidades e intereses son distintos. Sin embargo, el factor tiempo en el desarrollo de la habilidad socioemocional es clave y limita el proceso. Se parte de ese estudio que no se puede dar lo que no se tiene. Por consiguiente, las y los docentes necesitan ser conscientes de sus propias necesidades y carencias, sobre todo cuando se va a trabajar aspectos socioemocionales en un infante. Y por último, se encontró que si solo se cuenta con conocimiento empírico, se omite el trabajo emocional propio y poco se puede lograr. Es necesario ante lo descrito, si se quiere lograr un eje transversal de educación estética y el campo formativo de lo humano y lo comunitario que plantea la nueva escuela mexicana, es urgente una capacitación al personal docente de todas las fases de la educación básica, pero sobre todo en la fase 2 que concierne a la educación preescolar, con el fin de que el docente logre realmente acompañar al estudiante en su desarrollo y promover su afectividad, no solo su conocimiento práctico, sino en relación al conocimiento científico. Y bueno, aquí están las referencias que se citaron en este trabajo. Muchas gracias. Al contrario, licenciada Dulce, muchas gracias a usted por su ponencia. Hay que recordarle que hay que permanecer por acá en la sala para la ronda de preguntas y respuestas.